Bueno, amén. Vamos a tocar, continuando, Tito. Habíamos quedado hasta el 2.5, habíamos dado. Y ahora vamos a tocar el 6, el 7 y el 8, que va dirigido a los jóvenes, como dice acá la palabra. Y bueno, habíamos dejado porque tuve que trabajar. Y bueno, entre ocupaciones y ocupaciones, volvemos a retomar el estudio. Dice así la palabra, 2, 6, Tito 2, 6, 7 y 8. Dice así la palabra: exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, habíamos tocado primeramente la exhortación a los ancianos, cómo se debía dirigir esa exhortación a los ancianos. Habíamos tocado también a las mujeres, y ahora, como dice acá la palabra, el mandato de Pablo a Tito, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Entonces, esa exhortación, vemos acá la palabra, a que sean prudentes. Y la prudencia, lo que explica, según el diccionario, es actuar con moderación o con cautela. Y vamos a decirlo en criollo: pensar 2 veces antes de hacer una cosa, antes de actuar. Vemos que tenemos la forma de nuestro pensamiento, que actuamos según nuestra manera, y muchas veces nos movemos sin cautela, sin moderación, sin ver las consecuencias que pueden llegar a pasar en nuestra vida. Entonces le dice a los jóvenes: exhortarlos a que sean prudentes, a que no solamente sean movidos por sus pasiones, por su forma de pensar, por su impulso, por sus maneras de creer, sino que tomen todo con cautela y lo midan a través de la palabra. Entonces, esta es la exhortación que se debe dar a los jóvenes, le dice Pablo a Tito, ¿no? A que sean prudentes. Y dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Entonces dice: presentándote tú en todo como ejemplo. Y acá es cuando también vemos cómo le está exhortando, indirectamente le está exhortando también a Tito. Vos te tenés que presentar primeramente como ejemplo de buenas obras, y mostrando, dice, en la enseñanza, dice, integridad y seriedad. Entonces, buenas obras, vemos que acá mide muchas cosas, ¿no? Buenas obras, cuando lo dice, es abarcativo. Puede ser la seriedad, como dice acá la palabra, la integridad, enteramente en todo, y en la enseñanza, mostrando en la enseñanza integridad, y seriedad. Entonces vemos que justamente uno primeramente se tiene que presentar como ejemplo para poder exhortar a los jóvenes que también sean prudentes. Entonces, si ven en el referente la seriedad con que va tomando el ministerio, con que va predicando, con que va avanzando en el camino, con que va cumpliendo, digamos, como quiere el Señor, con limpieza, con oración, con estudio de la palabra, entonces así también, de la misma manera, va a proceder la oveja, lo que están siguiendo al pastor. Y dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, de modo que el adversario, y este adversario, tengamos en cuenta quién eran los que acusaban, murmuraban y perseguían el camino del Señor. Eran los fariseos, los saduceos, eran todos los que eran opositores a la palabra de Cristo. Entonces, por más que murmuren, por más que calumnien, porque muchas cosas eran calumnia también. ¿Ustedes saben lo que es la diferencia entre murmuración y calumnia? Bueno, la murmuración es
por ejemplo, hablar mal de alguien o hablar cosas que pueden ser mentira o verdad, pero la calumnia, en el sentido, es una mentira, es una opinión formada a partir de una mentira para difamar a esa persona. Eso también puede haber en el camino, la difamación, la calumnia y entonces la detracción, como dice la palabra. Y esto tenemos que tener en cuenta, que no toda murmuración puede ser verdad. Y si es verdad la murmuración, bueno, uno se tiene que humillar, pero también va a haber la calumnia. Y en esto muchas veces nos juega la justicia propia, ¿no? En el sentido que el diablo sabe dónde pegarte. El diablo sabe que vos te vas a humillar del pecado, que vas a pedir perdón de un montón de cosas que reconoces como error. Pero también sabe tu justicia propia, el lado que vos sabés que se levanta una calumnia, algo que es mentira, y eso no lo podés soportar porque es arrodillarte prácticamente hasta la mentira, es concebir la mentira, es apañar la mentira. Y yo lo veo, ¿no?, en el ejemplo de Pablo, que a Pablo lo calumniaban, muchas veces hablaba mentira, pero él presentó la defensa, pero no solamente por su persona, porque si apaña, por ejemplo, una calumnia, entonces, ¿qué va a pasar? Está apoyando indirectamente el pecado, la forma de proceder. Entonces acá es cuando Pablo usa la palabra, que aunque lo tomen como loco, dice, que le toman la palabra. Que él se presentó ejemplo en todo, y él defendía no su persona, sino a partir de defender su persona, defendía la palabra del Señor. Y esto lo podemos ver porque muchos dirán, no, siempre es por causa del pecado. Bueno, puede ser en algunas áreas, pero yo te puedo presentar como ejemplo a Urías Eteo, que lo mataron y él no tenía que haber sido muerto. Te puedo presentar la palabra de Esteban, el ejemplo de Esteban. Esteban fue un varón que predicaba la palabra de Dios, sin embargo, lo apedrearon. Podemos presentar el ejemplo de Pablo, más allá que había terminado la carrera, pero es un ejemplo de que lo eliminaron o lo mataron, vamos a decirlo así, pero él no era por causa del pecado. Y ahora, digamos, ¿uno puede tener pecado? Sí, puede tener pecado, pero hay cosas que, por ejemplo, se presentan como calumnia o como mentira, entonces ahí es cuando uno actúa con impulso, ¿no? En el sentido de que también el diablo es astuto, ¿viste?, para pegarnos, y nosotros tenemos que humillarnos, pero de ninguna manera podemos retractarnos de una mentira, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, sí, humillate para no actuar con impulso propio, con defensa propia, o que no te gobierne esos espíritus. Pero, como yo digo, siempre digo, mi mamá también tenía defectos, ¿no? Todos lo decimos, yo los tengo, creo que todos los tenemos, por eso estamos en este mundo y por eso va haciendo el proceso del Señor. Pero sin embargo, la otra vez me consolé mucho porque escuchaba una prédica de mi mamá y digo, los mismos espíritus que se están levantando contra mí, se levantaron también en mi mamá. Se levantaron, estaba afligida, estaba con necesidad, la acusaba y decían que, bueno, justamente decían que ella no se puede sujetar a la iglesia y que presentó la palabra y que no era bueno que justamente el varón se sujete a la mujer, presentando la iglesia como mujer y el varón como el pastor. Y bueno, dio la palabra de María, de Aarón, pero había persecución y como decía ella, yo tengo pecado, el instrumento no es perfecto, no es perfecto, no es perfecto. Tiene pecado, tiene defecto, pero lo va reconociendo, pero por algo está en la cabeza también y por algo está un poquito más arriba. Entonces, desde ahí, bueno, me daba la palabra y bueno, iba meditando un poquito, que justamente el instrumento se debe manejar por la palabra. Después puede haber muchas cosas, ¿no? Que mañana voy a tocar un poquito de la palabra, sobre la revelación, sobre el valor de la palabra, porque me gustó mucho lo que había tocado un poquito la pastora Rosa. Había tocado mucho sobre el valor de la palabra y cómo
a partir de la palabra podés tener discernimiento. Por eso le dice a María y a Aarón, iré a las visiones, dice. No, perdón. Le dice a María y a Aarón, con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. Pero con María y Aarón hablé por figuras. Entonces, ahí es cuando muchas veces digo, no, qué bueno saber la palabra, porque la palabra, escuchen, por la palabra vos medís todo el tiempo y ves todo el tiempo tu pecado, porque sabés que actúas mal o te estás moviendo mal, porque la palabra te va persiguiendo. La palabra está prácticamente 24 horas delante de nosotros. Pero la revelación es solamente cuando te muestra, o sea, si no te muestra revelación, uno piensa que está bien y está confiado, y es decir, me muestra todo, pero muchas veces no es lo mismo que la palabra, porque la palabra aparte de todo, de estar las 24 horas no da el discernimiento, y dice la misma palabra, para que por el uso de la palabra tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo como le pregunté una vez a una persona que había visto una visión, y que había sucedido exactamente al revés. Y me dice, yo no sé, no lo sabía explicar. El Señor me mostró así. Pero el revelador tiene un defecto en el sentido de que, no un defecto, sino si no tiene palabra va a tener el defecto que va a estar convencido de lo que ve, pero no lo sabe interpretar. Y al no interpretar puede ser prejuicioso, digo, no sabiendo la palabra. Esto es un adelanto nomás que le digo, ¿no? ¿Por qué digo? Porque cuando se toma la decisión, y no teniendo a la luz de la palabra, puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque puede traer una decisión errada. Y me ponía a pensar, no, uno puede pedir perdón después, pero cuando ya sucede, y ya viene el perjuicio. Y no me sabía explicar a esta persona, y bueno, ahí me daba cuenta, meditando y trayendo a memoria todo, que justamente la palabra, o sea, cuando tenés una revelación tenés que tener la palabra para que a través de la luz de la palabra pueda tomar una buena decisión. Pero un instrumento, no digo que es mala la revelación, pero un instrumento que no tiene palabra y tiene la revelación justamente puede interpretar mal, porque va a interpretar conforme a su punto de vista, conforme a lo que muestra, conforme a su impulso, conforme a sus pasiones. Entonces va a interpretar mal. No hace poco había venido un instrumento que tenía la revelación fuerte. Este instrumento se separó de su esposa y se quería casar, el Señor le mostró que se iba a casar con una de las hermanas de la... Bueno, según la palabra sabemos que el casado está casado y si se separó, se divorció, se debe quedar solo, según la palabra. Entonces, tomando la luz de la palabra, vamos a interpretar correctamente. Ahora, no despreciamos la revelación, pero el instrumento de Dios tiene que tener, el revelador tiene que tener la palabra para aplicar exactamente la decisión. Ahora lo vemos los profetas. Los profetas que revelaban en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿en base a qué revelaban? ¿Tenían la palabra? ¿Estudiaban la palabra? ¿Escudriñaban la palabra? Sí. Exactamente por eso un revelador tiene que tener palabra. Porque después, cuando suceden las cosas, o se toma una mala decisión, va a decir, no sé, así me mostró. Pero tenemos que ir en base a la palabra para mostrarla. Bueno, esta persona no me sabía explicar, entonces tu revelación estaba mal interpretada. Pero vos estabas seguro en ese momento que era así. Entonces con eso, mañana vamos a explicarlo tranquilamente, a partir de versículos en el apoyo, lo importante, que las visiones están, pero lo importante es el valor de la palabra. Ustedes fíjense, Pablo ¿qué decía? Hablan en lengua, yo más y todo eso, tienen don de profecía y después dice, procurad los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. Entonces, el entendimiento de la palabra para poder aplicarlo bien. Pablo mismo dice, procuren los dones mejores, pero sobre todo, que profeticen. Ahí está la diferencia. La palabra me alumbra todo el tiempo. La visión, como le dicen, revelación, cuando te muestra algo. Si no te muestra,
y vos no tenés la palabra, vos vas a creer que estás bien, porque no vas a ver el pecado, no vas a ver el error, porque no estás dependiendo solamente de una visión. Simplemente esto es un adelanto para ver cómo tocamos esta palabra mañana, pero vemos que es importante el tener entendimiento, porque si no hacemos desastre, manejamos mal la obra, apañamos pecado. Después cuando suceden las cosas, y yo me acuerdo, ¿no? Porque no es la primera vez que pasa. Esto ya viene de arrastre. Cuando me revelaron una vez, yo pienso que la falta de entendimiento. Me revelaron que me usaba Satanás antes que venga la multa, que fue todo el desencadenante de los sucesivos horrores y destrucción sobre este lugar. Que había apagado el micrófono porque había unos problemas con los vecinos y bueno, que me usaba Satanás, que Satanás, por micrófono me lo revelaron. Supuestamente revelación de Dios. Entonces, bueno, me cayeron todos, ¿no? Yo me sentí mal, por supuesto. Pero el tiempo dio la razón después. Que el que tenía razón era yo en los movimientos que le dije. No pongan el micrófono para evitar los problemas, Bueno, el tiempo dio la razón porque vino el juicio después, y después vino la multa, después ya no hubo un tiempo de revelación, todos se callaron porque mi mamá tuvo que pagar un año entero la multa, peso por peso. Y todos callaron. Allá no dijeron, Javier es el carnal, y nada, Bueno, simplemente para tener en cuenta que muchas veces se actúa, pueden hablar todo en lengua, todo lo que quieran, pero nos tenemos que mover conforme a la palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo 5:1. 1 Timoteo 5:1, con respecto a esto de los jóvenes, dice así la palabra del Señor: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Vemos, acá dice, a los más jóvenes como hermanos, dice la palabra. A los más grandes como padres, pero a los más jóvenes como hermanos. Entonces acá es cuando tenemos que meditar un poquito cómo exhortamos. Esta es en base a la palabra, como dice. Como hermano. ¿Y vos como hermano cómo le hablas? ¿Lo exhortás con qué? Con paciencia, con amor, con comprensión. Sabiendo que en un momento puede caer en pecado. Yo creo que la misma paciencia que uno le tiene al hermano, a la hermana, también tiene que tener con los hermanos en el espíritu. Y vemos que muchas veces no actuamos así. Perdemos enseguida los estribos, venimos mal espiritualmente y nos tomamos con uno, con otro. Entonces, la paciencia dice, soportable e insoportable, ¿no dice la palabra? Entonces, van a haber hermanos insoportables. Bueno, comprende lo que puede ser tu hermano. Y que en otro lado también le van a tener que tener la misma paciencia a tu hermano y te gustaría que le tenga la misma paciencia. Pero puede ser ese hermano medio carnal, ese hermano medio insoportable. Entonces, comprendiendo esto de la misma manera, con la paciencia y con el amor. Y dice así la palabra en primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice así la palabra: asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vemos, como lo dice, los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Y acá es cuando, perdón, me voy a alejar un poquito, acá es cuando, fíjense, dice, está sujeto a los mayores. No solamente le pide la paciencia, la exaltación de amor, la comprensión al ministro de Dios, sino también a los más jóvenes a que se sujeten. Porque está la otra parte, está la contraparte. Muchas veces queremos que se humillen ante nosotros, pero no queremos ver la otra parte, que también nosotros nos debemos humillar
y sujetar. Si sos jóvenes, como dice, estás sujeto a los mayores. Revestido de humildad, eso habla de humillación. Ser humilde, agachar cabeza, reverenciar, obedecer órdenes, eso quiere decir humilde. En vuestro trato humilde, dice, en nuestro trato mutuo, perdón. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, esa rebeldía y ese capricho que muchas veces se tiene como joven, uno tiene que pedir perdón, tiene que trabajar para, no traer un mal clima, porque todo esto se genera a partir de que, por ejemplo, uno no se da cuenta, pero el diablo va trabajando de a poquito. Y póngale que Eri está caprichoso y después viene mal también, viene Emma de afuera mal. Y a su vez se agrega otro hermano que viene bastante carnal, entonces va agregando ese peso de pecado, esa opresión, y por ahí el instrumento ya también viene medio molesto por alguna cosa, por la falta de comunión, la turbación de espíritu. Entonces, el instrumento puede perder enseguida la paciencia y puede, empiezan a haber peleas, gritos, y tal vez ese instrumento no se tome con Erin ni se tome con Emma, pero va y se toma con otra persona, y al final liga de rebote otra persona, o trae división, disensión en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la persona está a falta de comunión, la persona está a falta de oración, la persona, por ejemplo, en un momento está tomada por las ocupaciones naturales de esta vida, y entonces para crear un buen clima también, acá el joven dice, también tiene que tratar de comprender que el instrumento no es perfecto, que el instrumento tiene una paciencia y tiene un límite, y eso es lo que la mayoría yerra. Espera que el pastor sea perfecto, que la pastora sea perfecta, que va a tener toda la paciencia del mundo. Y digo, ¿no? Imagínese que uno puede tener errores, ¿no? Y yo digo, yo puedo tener límites, en el sentido que soy hombre. Si yo fuera perfecto y ustedes quieren ver la perfección en mí, estaría con el Señor. En el sentido de que hay cosas que tienen límites. Yo digo, humanamente, si viene una persona y le pega a mi hija, yo humanamente, tengo sangre humana, sangre caliente, no tengo el modo de no reaccionar. Esto cualquiera va a reaccionar, salvo que sea Jesucristo. Si yo le veo que le están pegando a mi hija, voy a reaccionar, no esperen. Y digo lo mismo, invirtiendo el orden, ¿no? Si yo, imagínese, manoseo una de las criaturas, usted que se cree, por más humillación que tenga el instrumento, ¿no me va a hacer una denuncia? Me van a denunciar. Es lo lógico que va a actuar, porque todo tiene un límite. Podemos soportar, y muchas veces jugamos con ese límite. En el sentido que apretamos, y dice la palabra, tomará el hombre, dice, brazos en su seno, sin que arda su vestido. Todo tiene un límite. Y muchas veces vamos, total, va a aguantar. Y yo lo puedo perseguir a Martín. Pero humanamente es una persona, y en un momento va a reaccionar como hombre. Entonces, en ese sentido, yo estoy hablando que debe haber de las dos partes humillación. No esperen que uno se humille y el otro sí. Si vos te humillás, la otra parte se va a humillar, seguramente, por tu humillación. Pero si vos no querés ceder, no esperés que la otra parte se humille, porque siempre esperamos la otra parte. Pero tenemos que ver también cómo nos comportamos, cómo nos movemos, qué hicimos para ver la otra parte, la contraparte, la reacción. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde apretamos? ¿Hasta dónde jugamos con fuego? En ese sentido, queremos escapar de las responsabilidades, y si tenemos la lucha contra alguno, es porque también, muchas veces, ponemos de nuestra parte. Entonces, en ese sentido, tomemos para que haya humillación de ambas partes. Dice así la palabra en 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:12, perdón. 1 Timoteo 4:12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Vemos acá la palabra
ninguno tenga en poco, dice, tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. Entonces vemos que dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y muchas veces se excusa el nuevo, o el joven, vamos a decirlo acá, en que quiere el ejemplo de los viejos. Pero acá, ¿quién está pidiendo? Al joven. Sé ejemplo, dice. Una vez me habían dicho a mí, bueno, dice, me decía una persona joven, vos pecaste, vos tuviste mundo, vos hiciste esto, lo otro, y ahora me venís y querés decirme que yo me aparte del mundo sin haber disfrutado. Yo primeramente quiero disfrutar y después me voy a arrepentir. Pero dice, sé ejemplo, dice. Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces vemos que, ¿por qué lo dice? Porque siendo joven, cuando sos joven, nadie te va a tener en cuenta una palabra, una opinión, o nadie va a querer tratar con una persona rebelde. Si yo veo que una persona es complicada, desde ya, si yo estoy trabajando, no voy a querer trabajar con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando le voy a dar una orden, cuando le voy a decir o le voy a aconsejar que haga de tal manera su trabajo, no lo va a querer hacer, va a querer ser sabio en su propia opinión, va a querer ejecutar sus conocimientos, pero yo siendo más viejo, contratándole, entonces le voy a dar mi opinión, mi punto de vista para que no tenga perjuicio, pero ¿qué va a pasar? Va a traer controversia, discusión. Entonces, ¿cómo lo van a tomar? Lo van a tomar como una persona rebelde, una persona discutidora, que no se puede entablar una conversación, que no se puede trabajar, que no se puede tener una compañía, y nadie va a querer contratar un problema, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Una persona dócil, lo vas a querer contratar, vas a querer estar al lado de la persona, vas a querer trabajar porque es una persona que escucha, es una persona sensata. Pero una persona rebelde es una persona que jamás va a escuchar, siempre va a querer que acaten sus órdenes, que hagan a su manera, que todo lo comprendan, pero no va a querer comprender. Entonces, a partir de ahí, vemos que justamente la rebeldía es un ejemplo de insensatez, de locura. Y como dice, para que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe. Entonces, justamente la rebeldía es lo que tenemos que tratar, o tienen que tratar como jóvenes. Yo digo, yo no soy joven, por eso no me incluyo, pero en el sentido, si sos joven, humillate, para que vaya moldeando tu carácter, para que vaya moldeando tu manera de pensar, el querer saberlo todo a tu manera, pero no tomando consejo. A eso es lo que estoy tratando. El tener oídos sordos, el no escuchar consejo, lleva por mal camino y al final después trae destrucción, como dije. Cuando uno es sabio en su propia opinión y no mide todo por la palabra, estas consecuencias que a través de los años pasaron 4 años, 5 años de esa decisión errada, y vemos que todavía trae perjuicio a la obra. Las denuncias, los perjuicios, las multas que trajo, y bueno, para que no vuelva a suceder eso, uno también tiene que ponerse en el lugar del otro, empezar a medir por la palabra, humillarse, ese impulso propio, y como dice la palabra, no teniendo señorío de la obra, sino, dice, corrige con mansedumbre. Entonces esa mansedumbre primeramente se tiene que adueñar de mi vida con la humillación para que no traiga perjuicio a la obra. Esto es lo que habla acá la palabra, y voy a dar otra versión que dice así: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, de la conducta, de la fe, del amor, de la pureza. Entonces, entiendo esto por la palabra, que la mala conducta son las cosas por las que van a menospreciar tu vida, las que no te van a tener en cuenta, el no querer escuchar, el ser rebelde. Y es mejor ser ejemplo para que valoren tu vida, el ejemplo en buena conducta.
Entonces a partir de ahí ya te van a tener en cuenta, te van a mirar de otra manera. Y vamos a Filipenses 2:22. Filipenses 2:22. Dice así la palabra: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Ya conocéis los méritos de Él. Vemos que esto lo está hablando por Timoteo y dice, ya conocéis los méritos de Él. Entonces, los méritos, acá sacamos que son el buen testimonio, es la sujeción. Entonces, vemos, hizo méritos, sí, ¿por qué? Porque justamente acá, Timoteo cuando predica, creo que es Timoteo, ¿no? Si lo leen en pasaje anterior, no me quiero equivocar. Timoteo o Tito, Timoteo, ¿no? Bueno, Timoteo. Vemos que él se sujetó a toda la instrucción que le dijo Pablo. Entonces, no hubo rebeldía, sino que cada una de las cosas que le instruía Pablo, puntillosamente cumplió. Al pie de la letra cumplió. Entonces vemos, ya conocéis los méritos que hay en él. Y ese mérito le llevó a tener buen testimonio, porque hubo un cambio. Al humillarse hay una transformación. ¿Por qué? Porque va tomando la cruz. Y así también en el joven, de la misma manera, lo pide la palabra. Para que haya mucho buen testimonio, muchos méritos, para que te ponga en la obra, para que te ponga en la palabra, para que te ponga a predicar, para que te ponga a guiar un rebaño. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, seguimos mañana, no, el martes, el lunes seguimos con el estudio y bueno, mañana tenemos reunión, amén.